Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. En el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
Hola, buenos días, bienvenido a nuestro servicio online. La iglesia no está cerrada, lo que está cerrada es el lugar de reunión y en esta mañana nos juntamos desde cada uno de sus lugares, nos juntamos en el Espíritu a adorar a Dios, a darle nuestra atención a Dios y a quitar nuestra atención del temor, a darle nuestras coronas a Dios y a sacar esas coronas al coronavirus en esta mañana. Así que vamos a comenzar orando. Papá, gracias por este privilegio que tenemos en esta mañana de adorarte, de juntarnos espiritualmente a la distancia en cada uno de nuestros hogares para rendirte honor, para escuchar de vos en esta mañana, para acercarnos a vos en esta mañana, Señor. Como iglesia, como tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. You make me come alive again. Este es el momento. Oh, este es el momento. Todo transforma. Todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo. I praise you. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrá. Por tu constante amor, Te doy mi te doy mi corazón. You make me come alive again. En español. Tú me haces volver a vivir. This is the moment. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. Te alabo. Este es el momento. Este es el momento. Todo transforma. Todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo. Te alabo. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo. Te alabo. Bueno. Envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies.
Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No vengo a pedirte, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que pueda recibir. Te quiero a ti. Perdona cuando voy tras emociones, perdona por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, mi corazón entrego a ti. Perdona si mis planes son primero, perdona por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, mi corazón entrego a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No vengo a pedirte, oh, Cristo, no me debes nada, más de lo que pueda recibir. Te quiero a ti. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, no, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. Never wanna leave. No, I'm not here for blessings. No, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más que a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más,
en estos tiempos en donde hay temor por todos lados, en donde consumimos temor una y otra vez, que virus, que enfermedades que vienen a nuestras vidas, y consumimos eso una y otra vez. En esta mañana te voy a invitar a que podamos dejar eso a un lado. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo el temor, solamente el perfecto amor. Y hemos adorado y hemos puesto nuestra atención en las cosas de este mundo, en virus, en enfermedades, en que en otro país está pasando otra cosa, en que nuestro país, en que nuestra ciudad, en que nuestra ciudad natal están pasando miles de cosas y nos hemos llenado de temor. El temor corroe tus sueños, el temor quita tu mirada de Dios, por lo tanto te saca de su propósito. Y en esta mañana te voy a invitar a que pongamos nuestra atención en Dios, que nuestra adoración se fije solamente en Él, para que podamos ser llenos de su amor y que sea echado fuera el temor de nuestras vidas. Que el temor se vaya de nuestras vidas, de nuestras casas. Si estás compartiendo este tiempo con tus hijos, que el temor se vaya de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras familias, de nuestra iglesia. Y que podamos tener un tiempo de adoración y que solamente Él sea nuestra guía en este tiempo. Él sea nuestro refugio en este tiempo. Y eso es lo que queremos compartir como casa, como iglesia. Llevo siempre en mi mente, te prefiero a toda la gente. Me sorprende tu gracia y tu amor hacia mí.
cantaremos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. ¡Manitos arriba! A ti, por siempre te alabaré, día y noche yo te exaltaré, por siempre y para siempre. te alabaré. Voz sin fin, luz antes que el sol, su gloria es eterna sin parar. No terminará la creación hoy que canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. ¡A ti! A ti, por siempre te alabaré, día y noche yo te exaltaré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche yo te exaltaré, por siempre te alabaré. ¡Eso! Ahí en tu casa con tus manitos arriba. Levantamos, Te damos nuestro amor por todo lo que haces. por todo lo que haces, Dios. Solo a ti. A ti te adoraré. Lo cantamos más fuerte. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. A ti te adoraré. ¡A moverse! ¡A ti! A ti, por siempre te alabaré, día y noche yo te exaltaré, por siempre te Última vez, alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche yo te exaltaré, por siempre te alabaré. ¡Vamos! Muy buenos días, iglesia. Vamos a la predicación del día de hoy, domingo. Hoy vamos a celebrar nuestro acostumbrado servicio. Lo vamos a realizar en nuestro templo, aquí en Valledupar. Confiamos que volveremos a hacerlo, desde luego que sí, pero por lo menos va a ser el último del mes de marzo, en virtud de las decisiones que ha tomado la Presidencia de la República frente a la pandemia. Muy bien, vayamos por favor al libro de Romanos, capítulo 13, verso número 5, por favor. Romanos, capítulo 13, verso número 5. Espero que lo tengan, espero que sean bien ágiles no solamente con los digitales, sino también con los... Bueno, estos también son digitales, ¿no? Ok. Romanos 13, 5. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Así que, nuevamente, es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Hoy nos estamos reuniendo como iglesia, Señor,
en nuestro reino privado, en aquel lugar donde tú nos has dispuesto y nos has colocado como nuestro primer ministerio, en aquel sitio, en ese hogar en donde ha sido la fuente de la sociedad y el factor primario de que este mundo se sostenga. Un mundo que permite hoy, Señor, en día, a través de estos medios, Señor, que nosotros podamos comunicarnos, no contigo, porque contigo lo hacemos de una manera natural, sino con los demás, entendiendo que la iglesia no es un inmueble, no es un establecimiento, sino también llegando a comprender y a vivir, pero sobre todo vivir creyendo que la iglesia somos todos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y quedamos dispuestos y atentos al mensaje de tu palabra en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, para que tu pueblo camine en paz y camine con serenidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Título de la predicación: la religión que castiga. Romanos 13, Romanos como tal es un libro que fue escrito para aquel pueblo que poseía la Pax Romana. Es decir, era un pueblo que se podía mover por distintos lugares de la geografía de aquel entonces, del mundo conocido. Los caminos conducían a Roma y a su vez los caminos de Roma conducían a los lugares en los cuales el Imperio Romano tenía su poderío y su asentamiento. Entonces este libro, este texto tiene una particular capacidad de llegar de manera sencilla, práctica y sobre todo eso, práctica, a aquel que quiere comprender el Evangelio. Entendemos hoy entonces que la palabra nos está llevando a comprender que es necesario someternos a las autoridades, pero dice que no solo para evitar el castigo, y vamos a mirar qué tipo de castigo, porque hablamos de una religión que castiga, sino también por razones de conciencia, porque se han lanzado muchas frases enjuiciadoras, cuestionadoras y aún más acusadoras hacia Dios en circunstancias de desastre o de destrucción. Se habla de la ira de Dios, se habla del castigo divino por el pecado. Y ante cada catástrofe o mortandad o algún brote epidémico como lo tenemos hoy en nuestra sociedad de pandemia, de hoy en día en este mundo, pues en nuestras actuales circunstancias, lo que más se destaca es Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? Y se está hablando de que Dios es un Dios castigador, y por esa razón las situaciones y los eventos que suceden provienen del castigo, de la ira de su mano. Y hoy vamos a mirar que esto no es cierto. Hoy vamos a reconocer la verdad. Hoy vamos a adentrarnos en la verdad de la palabra. Porque muchos han hablado de la naturaleza de un Dios dictador, y no es así. Los postulados de algunos, y me refiero a aquellos que emiten conceptos, postulados, afirmaciones, o que argumentan ciertos paradigmas y ciertos estereotipos filosóficos, hablan mucho acerca de la justicia de Dios y lo han querido encasillar como una religión, y que aquel Dios que está en esa religión es un Dios castigador. Pretenden hacer de ese postulado, de sus afirmaciones, una verdad, y no es cierto, porque esto dista en enormes e infinitas proporciones de lo que es la verdad, de lo que es la realidad, ya que quizás parlotean basados en las experiencias que vivieron, ya sea con sus congéneres cuando eran niños o cuando estaban un poco en edad mayor, o con los pares que tenían a su alrededor, o el entorno que de una forma u otra los empujó a vivir en ese tipo de, comillas, y quiero enfatizar en esto, comillas, en ese tipo de castigo. Porque llegaron esas circunstancias, esas personas, aquellos congéneres, aquellos padres, aquellas circunstancias llegaron a dibujar en los corazones, en la mente, en el espíritu de aquellas personas, la imagen de un Dios que hoy vamos a reconocer por nosotros mismos, y un Dios que nosotros vamos a poder evidenciar y vamos a poder concluir que no ha hecho sino más que entregarnos amor. Primer punto: causa y efecto. Para hacer honor a la realidad y a la verdad, debemos considerar e integrar que todo lo que sucede, aquello que se mueve, incluso lo que permanece estático, produce un efecto sobre todo. Hay una ley de efecto, hay una ley de acción y de reacción. Es una ley, la ley de causa y efecto estoy hablando, o la ley de causalidad, es la ley dejada por el Creador para promover la sostenibilidad de su creación, y la dejó en perfecto equilibrio. Él la dejó en equilibrio. Esta ley, la ley de causa y efecto, no solo tiene una acción sobre lo físico, y la reacción o el efecto
que se puede llegar a producir por alguna causa, no solamente tiene que ver o se va a observar también en lo físico, también se observa en la parte anímica y también se observa en la parte espiritual, en el ámbito espiritual. Porque no se puede separar lo físico de lo anímico y tampoco de lo espiritual. Si no, entonces estaríamos en desorden. Y tenemos una evidencia clara de las cosas que están pasando hoy en día. Cuando usted y yo separamos lo físico, lo anímico y lo espiritual, se produce un desequilibrio. Quiero darles un ejemplo de algo que ocurrió o que ocurría en las clínicas y en los lugares donde las mujeres desarrollaban o realizaban sus partos. Por el siglo XIX, por los años 1840, 45, 47, las mujeres que desarrollaban o que estaban en proceso de parto sufrían de una fiebre que se llama fiebre puerperal. Y esta situación la estudió cuidadosamente un médico, un señor llamado Ignaz Philipp Semmelweis, un médico húngaro de origen alemán. Y él es conocido popularmente como aquel hombre llamado el Salvador de Madres, porque él descubrió la incidencia de la sepsis puerperal, es decir, de la fiebre puerperal, que es también conocida como la fiebre del parto. Y se daba mucho en las clínicas obstétricas de esa época, y es considerado como el creador de los procedimientos antisépticos, como por ejemplo lavar las manos. Pero espérate un momento, no solamente vas a darte cuenta que mucho antes ya estaba esto dado. La fiebre puerperal, y me voy a permitir leer algo que hallé sobre el doctor Philipp Semmelweis. Dice que la fiebre puerperal a mediados del siglo XIX tenía un desenlace frecuentemente fatal, provocando la muerte entre un 10 y un 35% de las parturientas. ¿Harto, no? Semmelweis, en el año 1847, propuso entonces lavarse las manos cuidadosamente. O sea, como hoy vemos el ejercicio, que lavarse los deditos, que y dice entonces que él propuso lavarse las manos cuidadosamente con una solución de hipoclorito cálcico cuando él trabajaba en la primera clínica obstétrica del Hospital General de Viena, donde la mortalidad entre las pacientes hospitalizadas en las salas que atendían los obstetras, es decir, los científicos, los médicos, era de 3 a 5 veces más alta que la que tenían las matronas. Ok, quiero que me esperes un momento para poder llevarte a causa y efecto. Muchas personas veían que las parturientas morían y hablaban del castigo de Dios sobre ellas, pero lo que había realmente era que no había una sepsis adecuada. Las matronas, las mujeres que desarrollaban los partos o que atendían los partos de las mujeres, pues ellas sí sabían y se lavaban las manos y tenían cuidado de asepsia, y entre otras cosas, pues de pronto atendían solamente un parto. Pero los médicos atendían un sinnúmero de partos. Y estos hombres no solamente hacían el cuidado de atender a una paciente, sino que atendían a 1, 2 o 3, y quizás la enfermedad de esta, o si alguna tenía de pronto una enfermedad venérea, o si de pronto tenía alguna enfermedad infecciosa, se la transmitía a la otra mujer. Y entonces esa mujer daba a luz un bebé y después quedaba con fiebre, o le venía fiebre. ¿Por qué? Pues porque el traslado de la enfermedad de un lado al otro, como estamos viendo hoy en día, en donde el salir de un entorno y avanzar hacia otros lugares hace que se polule o que se proliferen las bacterias o las infecciones, pues entonces se le pasaba a las parturientas. Entonces no era castigo divino, era que no se lavaban las manos. Ahora, había una indicación particular. Algunos de estos médicos, y lo dice el doctor Semmelweis también, que hacían autopsias e iban a inspeccionar cadáveres para determinar algún estudio específico sobre ellos o para llegar a mirar por qué habían fallecido. Entonces no se lavan las manos después de tocar los cadáveres y después iban a tener las muertes de parto. Entonces imagínate qué podía pasar. Otro ejemplo que podemos tener es algo que vimos con mi esposa precisamente ayer. Vimos a una mujer que se encontraba frente a un juez en una corte de los Estados Unidos, en uno de los estados de Norteamérica. Esta mujer fue llamada por la justicia americana para que atendiera unas multas de tránsito que existían sobre ella. Bien, el juez empieza a decirle: usted se llama fulana de tal, sí. Los chicos que vienen con usted son sus hijos, sí. Ok, entonces usted tiene una infracción en tal lugar por parquearse o ubicarse en un lugar no permitido. ¿Conoce eso? Y le dice la muchacha: sí, sí señor. Ok, entonces la multa es de $100. Y la muchacha empieza a llorar.
Luego le dice otra multa y le dice que es en el bulevar de tal cosa, frente a una empresa, frente a una fábrica, y le dice, ¿conoce usted de eso? Y dice la muchacha, sí, sí lo conozco. Ok, entonces la multa es de $300, o sea, ya lleva $400 en solo 2 infracciones de tránsito. Aquí está el juez, que es la autoridad. Recuerden que hemos hablado arriba, en el verso inicial, que el Señor nos indica que es necesario que nosotros nos sometamos a las autoridades no solo para evitar el castigo. Entonces, ¿qué sucede con esta chica? Esta chica está frente al juez y el juez le está realizando una serie de imputación de cargos para que ella los acepte y para que proceda a pagarlos. Pero ¿qué sucede? El juez ve el estado anímico de la muchacha, anímico, emociones, llanto, ve a sus hijos sufriendo y entonces le dice, señora, cuénteme, ¿usted estaba conduciendo el vehículo? Y le dice, ya no lo conducía yo. ¿Quién lo conducía? Mi esposo, el papá de mis hijos. Ok. En el segundo caso, señor, ¿usted conducía el vehículo? No, señor juez. ¿Quién se parqueó? ¿Quién se ubicó en ese lugar? Mi esposo. Ok, señora, entonces usted no fue, ¿no? Y así haya 3 multas que superaban una bastante cantidad de dinero en dólares. El juez termina diciéndole, ok, como no es usted la responsable de esas multas, e incluso el juez de una manera muy amorosa y de una manera muy sensible, hace que la niña de ella suba al estrado y le dice, ¿qué harías con tu mamá? ¿Le colocarías una multa? Porque puedo rebajar la multa, señora, al 50%. Y entonces le dice una cifra. Y le dice a la niña, ¿qué harías con tu mamá? La niña no entiende bien y entonces el juez vuelve y le explica. Y cuando la niña comprende, le dice, no le cobraría nada, la dejaría en libertad. Y dice, señora, su hija va a ser una gran juez de nuestra nación. Váyase, señora, y por el hecho de que usted no fue la persona que cometió la infracción, por el hecho de que usted no fue la persona que usted violó la ley, usted no recibe castigo. ¿Ok? Entonces, fíjate que a veces las acciones de otras personas recaen en acción por medio de la justicia sobre nosotros. Y quiero dejar esto aquí porque más adelante vas a darte cuenta que la misma acción de la justicia recae sobre una persona, a cambio recae sobre el culpable. Además de esto, el juez le pregunta a la señora, ¿su esposo está cumpliendo con la manutención y la responsabilidad de cuidar y alimentar a sus hijos? Y la chica le dice, no lo cumple. Esta muchacha se enamoró de un hombre que no fue su cabeza y no la representó ni siquiera ante el tribunal. Un hombre que no la representó ni siquiera cuando debía que asumir la falla o la responsabilidad de hacer unos pagos. Y ahí es donde usted y yo empezamos a entender que ese castigo por violar una ley de tránsito proviene no solamente de una decisión de un hombre que se parquea en un lugar equivocado, que decide violentar la ley, que decide no someterse a la autoridad. Parece muy sencillo, pero es que someternos a la autoridad incluso involucra en colocarnos frente a un semáforo y parar, o como ahora nos han dicho, no salgan de sus casas, aislamiento preventivo. Eso es así de simple, mi querido. Y ahí es donde usted y yo tenemos que centrarnos, porque las demás personas hablan acerca de que esto es castigo, y que provee de un castigo, y que se está hablando de muchas acciones que de un Dios castigador, pero nos vamos a dar cuenta de otros asuntos a través de la palabra, lo que nos va a venir revelando. Entonces, si volvemos a estos 2 ejemplos, las mujeres parturientas no morían porque quizás el médico estuviera en pecado o esa mujer no estuviese en pecado, sino que sencillamente moría porque había una acción de contaminación y de infección. Y eso es lo que usted y yo tenemos que empezar a determinar, que si bien es cierto hay un Dios, es un Dios de justicia. Y que si el Señor nos dice que nos sometamos a las autoridades, conviene someternos a las autoridades por razones no solamente de obediencia, sino también por razones de conciencia. Y esa ley de causa y efecto nos afecta no solamente en lo físico, sino también nos afecta en lo emocional. Porque esta chica hoy frente al juez se da cuenta que ella es la que está asumiendo la responsabilidad de las decisiones mal tomadas de su marido. Y las decisiones son la voluntad, y la voluntad, las emociones y los sentimientos, y el pensamiento, perdón, están en el alma, porque nosotros somos seres trinos, físico, alma y espíritu. Miremos entonces acerca de este tema que estamos desarrollando en el mismo capítulo de Romanos, pero en los versos 3 y 4, por favor. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno. Escucha bien, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir la justicia y castigar al malhechor. Recuerde que la imagen de la justicia, de aquella esa que imparte la justicia, es una mujer que tiene una balanza, tiene una espada en su mano, pero está cegada, lo que indica necesariamente que va a actuar de una manera libre y sin prejuicio de nadie o en favoritismo de nadie. No tiene nada a favor de uno u otro, sino que va a actuar con imparcialidad. Pero fíjate en esto, dice que los gobernantes no están para infundir terror, sino que dice a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Entonces, si hay un gobernante que está puesto en la tierra y está puesto para hacer y sembrar terror, es decir, voy a imponer la justicia sobre ti, ¿por qué crees que Dios no puede hacerlo? Si Él es fuente suprema de tu autoridad. Ahora, ¿por qué razón dice aquí la palabra entonces que ellos están para aquellos que hacen lo malo? Es decir, infundirles terror, la autoridad a aquellos que hacen lo malo. Entonces, ¿por qué razón Dios no estaría entonces aplicando o imponiendo o impartiendo su justicia, mejor, a aquellos que hacen lo malo? Pero vamos a darnos cuenta de una situación particular, que Dios en ese aspecto ha dejado al hombre que tome sus decisiones. Hay un artículo que encontré haciendo la investigación para la predicación de hoy en una revista chilena de infectología, y es una versión que fue impresa de acuerdo a las normas ISO. Gracias. Cuando hablamos de las normas ISO, quiere decir que reúne unos parámetros para la escritura, reúne unos parámetros para el postulado que se está anunciando y sobre todo para poder llegar a ser impresa. Esta revista chilena de infectología corresponde al volumen 33, al número 4, impresa en Santiago en agosto del año 2016. Y está en la sección de nota histórica. Y el título que tiene es Notas para una historia de la higiene tomada de la Biblia. Escuche bien, Notas para una historia de la higiene tomada de la Biblia. En inglés, yo sé que a aquellas personas que están conmigo les gusta mucho que hablen inglés. Y no es que aquí seamos políglotas, pero le damos un toque extranjero. Notes for History of the Hygiene Taken from the Bible. Bueno, en otras palabras, lo escribió el señor Walter Lederman acerca de una historia de la higiene tomada de la Biblia. ¿Y qué dice este hombre, el señor Walter Lederman? Leyendo una vez más los evangelios, encontramos una discusión de Jesús con los fariseos sobre el lavado de manos antes de comer. Fíjate que el señor Philip Freundlich, que hablamos arriba, este médico húngaro de origen alemán, el que descubre los procedimientos o el que promueve los procedimientos de la asepsia, de lavarnos las manos, está mucho después. Aquí está Jesús frente a los fariseos. Dice que sus discípulos no respetaban. ¿Qué no respetaban ellos? Bueno, dice, los fariseos estaban discutiendo con Jesús sobre el lavado de las manos antes de comer. Recuerda que hoy en día tu hijo le preguntas, ¿te lavas la mano para sentarte a la mesa? No, vete a la lavar. Ay, no quiero. Y forma la pataleta. ¿Qué viene allí? La aplicación de la justicia. Es decir, le vas a imputar un castigo a ese muchacho. Si no te lavas las manos, no te doy postre. Si no te lavas las manos, no te doy helado. Si no te lavas las manos, no ves televisión. ¿Acaso estamos hablando de un padre o un papá castigador? Bueno, entonces, ¿qué dice? La continuamos leyendo. Dice, como Jesús pareciera minimizar la utilidad de esta regla de oro para la medicina actual, fuimos a buscar otras notas bíblicas sobre las disposiciones higiénicas de aquellos tiempos, siguiendo una revisión que hiciera Thomas Mann para una de sus obras menores. Quiero aquí llamar la atención en cuanto a lo que está haciendo el Señor Jesús aquí, es que los fariseos convirtieron en una religión el lavarse las manos. Jesús lo que está diciendo aquí a los fariseos y les enseña y les está diciendo a sus discípulos, es más importante que usted tenga limpio el corazón que lavarse las manos. Ahora, Él no está omitiendo ni está diciendo no se lave las manos, sino dice, lávate primero el corazón, limpia tu corazón, saca lo malo que hay en tu corazón. Y lo que está buscando Jesús aquí es que nosotros seamos aquellos que no solamente tenemos limpias las manos, en este momento se nos cae la pandemia, está por todo el mundo, sino que también limpiemos nuestro corazón. Y en este momento en el cual tú y yo estamos en nuestras casas, en este momento en el cual tú estás con tu familia, con tu esposa, con tu cónyuge, con tus hijos,
puedes lavarte el corazón y lavar a tu familia para que no haya un efecto en el día de mañana en aquellos muchachos o en aquello que es tu cónyuge. Prosigamos con lo que dice el escrito. Aparecen fundamentalmente en el Levítico numerosas recomendaciones, disposiciones y reglas de que Moisés, invocando la autoridad de Yahvé, entregó al pueblo que salía de Egipto en pos de la tierra prometida, comprendiendo eliminación de excretas, alimentos recomendables y no recomendables, aislamiento de enfermos, escuche bien, en el caso de enfermedades que se consideraban contagiosas, escucha bien, como la lepra y la gonorrea. Si el Señor hubiese sabido del COVID, también lo mete aquí. Moisés de pronto hubiese dicho, tengan cuidado con el coronavirus. Bueno, también se detallaban en ella la descontaminación de ropas y de casas, al igual que de otros objetos que habían estado en contacto con elementos estimados impuros como cadáveres. ¿Recuerdan lo que les hablaba acerca de lo que descubrió este señor? Ellos hacían autopsias en cadáveres y venían a atender a las mujeres que vienen en proceso de parto. Entonces, continúo. Habían estado en contacto con elementos estimados impuros como cadáveres. Algunas de estas disposiciones, entre ellas las relativas al aislamiento de los enfermos, hoy nos parecen adelantados a su época. Lo está escribiendo un señor chileno que está haciendo un análisis sobre infecciones en una revista especializada en infectología. Sigue la revista así. Cualquiera que sea la fe que se profese, o ninguna, oiga bien, cualquiera que sea la fe, religión, ¿cierto? O ninguna religión. Porque bien sea aquel que cree tiene unos postulados, y bien sea aquel que no cree también tiene los suyos. A eso se le llama religión. Pero es que sacar una religión en donde están diciendo algunos que no creen en Dios porque hay un Dios castigador y que no es un Dios que se merece tener a unos a su cuidado. Y eso es un grave error y una mentira terrible que nos tiene y que tuvo a muchas personas, y a mí mismo tuvo durante mucho tiempo, distante de Dios. Continúo. Cualquiera que sea la fe que se profese o ninguna, conviene releer de cuando en cuando los evangelios, por cuanto su contenido es fuente, al parecer inagotable, de hallazgos que incitan a la meditación, generando, oiga bien, generando nuevas ideas y aperturas mentales. ¿Y sabes qué dice el Señor en Romanos 12? Dice, renueva tu manera de pensar y así podrás comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Podemos ampliar entonces mayormente nuestra justificación acerca de la ley de causa y efecto, de la ley de causalidad de origen divino, y podemos soportarlo con unas disposiciones dadas por Dios como Padre bueno hacia su pueblo. Pero usted y yo tenemos que tener presente, mi querido, que aquel Dios dio unas normas y unas disposiciones específicas a su pueblo cuando estaban en el desierto. Él fue preparando a este pueblo para que fuera pueblo, porque antes era un pueblo esclavo, y el esclavo simplemente lo que hace es recibir órdenes. Entonces Dios le dio normas aplicables para resguardarles en el ámbito del ser, en lo que tenía que ver con la parte física, con el ámbito anímico y con lo espiritual. Entonces podemos pasar a otro punto, porque con ello usted y yo podemos entender acerca de una ley de causa-efecto que viene sobre lo físico, sobre lo anímico o sobre lo espiritual, pero no proviene de un Dios castigador. Dios ha dado unas directrices y eso es lo que usted y yo tenemos que tener muy claro. El segundo punto, consecuencias anímicas y espirituales. Ya conocemos las físicas, pero igual vamos a hacer una referencia muy breve en ese sentido. Vayamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 26, versos números 2 al 3, por favor. Proverbios 26, 2 al 3. Como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Verso 3. El látigo es para los caballos, el freno para los asnos y el garrote para la espalda del necio. ¿De qué está hablando esta porción? Está hablando de que hay un momento determinado, algo llega por algo que se sucedió. Dice, como el gorrión sin rumbo, la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. El gorrión o la golondrina sin nido. Pero esto es el destino. ¿Dónde llegará el gorrión y la golondrina? Hay una causa y efecto. Y usted y yo tenemos que mirar que hay unas consecuencias. Entonces, si nosotros como seres humanos estamos desarrollando a nuestro libre albedrío, a nuestro parecer, algunas acciones que van en contra de la ley, que van en contra
de las leyes naturales que Dios ha puesto para el funcionamiento en equilibrio, pues sencillamente va a sobrevenir algo. Pero no es por un Dios castigador, sino es un Dios que quiere mantener el equilibrio de su creación, sino más bien un Dios que ama y quiere preservar su creación y quiere preservarte a ti y preservarme a mí y preservar a todos aquellos que finalmente decían seguir. Fíjate que dice que el látigo es para los caballos y el freno para los asnos y el garrote para la espalda del necio. El necio es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, usted y yo vamos a encontrar algo aquí acerca de un hombre llamado Viktor Frankl, que es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi. Este señor era muy amigo de Sigmund Freud y él reconoce, Viktor Frankl, reconoce la necesidad del ser humano de la trascendencia, del poder llegar ya sea al final de la tarde o a la siguiente mañana. Y esto es porque él vivió en los campos de concentración. Entonces decía, me despertaba en la mañana y me anhelo, lo que más había en mi interior era poder llegar en la noche, porque en el transcurso del día podían llevarlos por los hornos, a fusilarlos o cambiarlos a un tren para llevarlos a otro lugar a exterminio. Y cuando se acostaban a dormir, lo único que esperaba este hombre era poder despertarse al otro día sin que lo hubiesen despertado a mitad de la noche y lo hubiesen sacado o al horno o a las cámaras de gases o a un hueco para fusilarlos o a un tren para llevarlos a exterminio. Viktor Frankl entonces comprende que el ser humano no es solamente psiquis y que no es solamente físico, sino también Viktor Frankl comprende que hay una parte espiritual, es decir, algo que busca pasar al otro día, algo que quiere pasar más allá. Y este científico concluye sustentando en su propia experiencia, escucha bien, recuerda que el método científico requiere de la experiencia y requiere de que se produzcan observaciones. Pues es que este señor lo vio en carne propia. Entonces, él concluye que el ser humano está conformado por tres ámbitos. Concluye exactamente que hay un ámbito que es el espiritual, que es el que no estudió Freud, porque Freud se centró solamente en la parte anímica. Y Freud se centró básicamente en que las situaciones del individuo en el ámbito sexual provenían de cosas que han pasado en la niñez, como un producto, oiga bien, como un producto de aquellos desafueros, aquellos desmanes o aquellas infortunadas situaciones que vivió esa persona en la niñez que hoy se reflejarían en el adulto. Bueno, entonces usted y yo podemos palpar lo físico, vean, ¿ok? Podemos también ver que en lo físico se reflejan las decisiones, las emociones, los pensamientos. Podemos ver necesariamente que en lo espiritual es lo que aquello que trasciende y que espera un futuro, que toma conciencia de su responsabilidad de hacer algo para dejar algo para mañana, de dejar algo para lo que viene mañana. Y eso es lo que usted tenemos que tomar ahora, conciencia de que tenemos que dejar este mundo listo y dispuesto para que rápidamente esta pandemia sea eliminada de la faz de la tierra y haya un futuro para nuestros muchachos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, porque fácilmente esta pandemia puede acabar con toda la humanidad. Podrán no estar algunos aislados, pero si no tienen un cuidado respecto a su propia conciencia y sus decisiones, podrán terminar con todos. Bueno, él no habla de la reencarnación, él lo que está hablando es que usted y yo nos debemos mover, que el ser humano se mueve, es tocado, por así decirlo, para esperar un mañana, para tener un mañana, para saber que después de la muerte hay algo que se pueda esperar, porque él también decía, si no llego a la noche o si no llego al día, espero que en la muerte encuentre algo. Hay un libro que escribió Viktor Frankl, en el cual hay un chiste. Él cuenta en sus memorias, dice, lo que no está escrito en mi libro, es un chiste que tiene sobre un judío que iba en un autobús que es enfrentado por un agente de la SS, los Schutzstaffel, que es la organización militar, o que fue la organización militar policial, política y penitenciaria de la seguridad, o que estuvo al servicio de la seguridad de Adolf Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en la Alemania nazi. Este hombre ve al judío y ve que lleva algo, lleva realmente su merienda. Y dice, ¿qué llevas allí? Y dice, un pescado. Muéstralo. Entonces le muestra el pescado. Y le dices, ¿qué haces con él? Me lo como en la merienda. Cómetelo. Ok, entonces el hombre empieza a comer el pescado. Imagínate el olor de eso en un Transmilenio, ¿no? O en un mío. Listo, entonces el hombre empieza a comer el pescado, termina, pero no se come la cabeza.
Entonces el agente de la policía, la CSS, le dice que por qué razón no se come la cabeza. Y dice, no, es que la cabeza nosotros la vendemos. ¿Cómo así? ¿Por qué la venden? Porque es que allí es donde está la mayor cantidad de vitaminas y eso es lo que hace que el hombre sea inteligente. Entonces el hombre la CSS le dice, véndelo. Y dice, claro, vale tanto, y le da un precio muy por encima de lo que vale un pescado. El hombre coge y se come la cabeza y dice, pero no me he vuelto más inteligente. Eso no pasa nada. Y dice, no, sí, claro que sí. Dice, pero es que le dice el agente de la policía, le dice, es que usted me está robando, porque la sola cabeza vale mucho más que todo el pescado. Y le dice el judío, se da cuenta que así lo hace más inteligente. Muy bien. El verso que tomamos al comienzo expone la ley anterior. ¿Cuál ley anterior? La ley de causa y efecto. La ley de las consecuencias en lo espiritual, en lo anímico. Porque deja en claro que toda decisión va a tener necesariamente un accionar, pero ese accionar va a traer una consecuencia. La gente decide algo en su interior a través del alma, lo ejecuta en la acción por medio de lo físico, y eso va a traer una consecuencia. Es una respuesta que debemos tener presente frente a cada decisión que tomemos. Esa consecuencia puede ser de absolución o libertad, o puede ser más bien de condenación o de pérdida de la libertad. Es decir, cada decisión que tomemos, cada acción que usted y yo tomemos, previa a una consideración de nuestra voluntad, conllevará un accionar. Ese accionar te dará como respuesta, una respuesta que puede llevar a la pérdida de la libertad, a un castigo, o puede llevar a la absolución o a ser libre. Vaya conmigo por favor al libro de Gálatas 6, es un verso que he trabajado mucho, que enuncio o repito continuamente a la iglesia y quiero que lo tengas presente, y es Gálatas capítulo 6, verso número 5. Dice así, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y el asunto aquí particular es que cada uno de nosotros carga con su propia responsabilidad. Y hoy más que nunca, la responsabilidad de muchos ha afectado a este barrio, a la tierra. Porque algunos llegaron a las ciudades en donde existía afectación del coronavirus. ¿Y sabes qué pasó? No dijeron absolutamente nada. Simplemente se fueron para sus casas, pero en camino hacia sus casas infectaron al taxista, aquel que le recibió la maleta, aquel que le recibió la propina, aquel que lo sube al taxi, el taxista que lo lleva en el transporte a la casa, y en fin, y llegan a afectar a su amigo. Y es un acto de responsabilidad y trae consecuencias. Tanto así que hoy en día nuestra Fiscalía Nacional de Colombia ha levantado algunos juicios en procura de que se castiguen a aquellas personas que han violado estas normas. Entonces, mi querido, los brotes emocionales como la ira, el miedo, el pánico, las sensaciones o de querer vivir por las sensaciones, hoy ha llevado a la humanidad entera a un confinamiento que nos lleva a que reflexionemos y a que tomemos mejores decisiones para el futuro, mejores decisiones en lo que venga, en lo que ha de venir. Porque aquellas personas que se guían por emociones o por percepciones se mueven al arbitrio de ellas mismas. Hoy uno está, algún día están acá arriba, otro día están acá abajo, otro día no se sienten bien, otro día se sienten de caer. Porque se guían por percepciones, por pareceres, y esas percepciones y esos pareceres terminan dañando a otros. Como le pasó al esposo de aquella chica que mencioné en el primer punto, y que dijo, me voy a estacionar aquí, pero a quién inculparon y a quién llamaron al tribunal, a la muchacha. La chica fue la que tuvo que ir con sus hijos a enfrentar una decisión, un parecer de su esposo. Y aquí es donde usted y yo vemos a un juez que, siendo un hombre, sabe dar cosas buenas, porque perdonó la falta a la chica. Miremos qué dice Jeremías 17, 9, 10. Nada hay más engañoso como el corazón. Otra vez, Jeremías 17, versos 9 al 10. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Escucha bien, ¿quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón. ¿Qué es una sonda? Aquello que meten para poder limpiar y obstruir el taco que haya en el ducto o en la cañería o en la tubería.
Eso es una sonda. Dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Puedes decir ahora que Dios es un Dios castigador? Dios lo que está haciendo con la persona es que le deja que sea libre y que con base en las decisiones, ya sean emocionales, por pareceres, por modales, o con sensatez, con sentido común, la persona decida actuar y desarrollar, entonces Dios entregará un premio o un castigo. Pero no lo hace Dios, lo hacen las mismas circunstancias, los mismos eventos, con la misma justicia del ser humano. Y ahí tú no estás viendo a un Dios castigador, estás viendo a una justicia que va en procura del bienestar común, como el caso que acabo de mencionar de la Fiscalía de nuestra nación. Entonces, toda acción que se origine en el alma, decisiones, pensamientos, voluntad, mente, emociones y voluntad, tiene un pago en la persona. Se ven en la parte física, es decir, estoy riendo, estoy contento, estoy triste, estoy llorando, estoy como muchos quizás en estos días, como mirando hacia adelante, ¿qué pasará? Como con una duda, una incertidumbre, ¿ok? Bueno, cada una de esas acciones que está en nuestra alma se desarrollan por el medio físico y tendrán una repercusión. Y lo que Dios quiere es que usted y yo tomemos buenas decisiones. Y no es Dios, es la persona. Dios dejó algo ya dado y ya sentado. Ya ha dado algo por cierto, ya ha dado algo por válido y ya ha dado algo para seguridad tuya y mía. Lo tenemos. Como cuando me ubico frente a un semáforo y digo, está en rojo, no paso. Como ahora, entonces, en donde nos han confinado en nuestras casas a decir, no sale. Y en otras ciudades del país hay toque de queda. Si sales, entonces la acción de la persona lo llevaría entonces a la cárcel. Una persona entonces con problemas de colesterol o con una vesícula cargada de cálculos no puede echar la culpa a Dios. Es que fue tu culpa, que por ti comí mucha mantequilla, mucho suero. Es que fue por tu culpa. Porque a sabiendas es él, esa persona, la que o consumió demasiada grasa, o consumió demasiados lácteos, o tuvo un desequilibrio en su alimentación, y le produjeron los cálculos en la vesícula. Bueno, un hombre también que vive al arbitrio de sus emociones podrá incluso culpar a otras personas y también a Dios por los altibajos emocionales que viva, o por el punto incluso de llegar a sentirse estar en el foso de la muerte, o por llegar a tener desapego por la vida. Pero fueron sus decisiones, centradas en sus pensamientos, centradas en sus pareceres, y no yendo a Dios, quien es fuente dador de toda sabiduría y conocimiento. Y en torno a lo espiritual, pues, ¿qué podemos decir? Que algunos viven satanizando absolutamente todo, y que, si bien es cierto, vivimos en un mundo que es un mundo de naturaleza caída, un mundo que está caído, y un mundo que un mundo que ha sido y está siendo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Usted y yo, que somos la iglesia, tú que puedes hacerte parte de la iglesia, tú que en este momento puedes comunicarte con Papá Dios, te haces espiritual. Es decir, reactivas tu parte espiritual. Porque cuando papá Adán y mamá Eva admitieron el pecado en sus vidas, decidieron algo sobre sus vidas, trajo una consecuencia. ¿Y sabes qué consecuencia trajo? Muerte, enfermedad, debilidad. Vamos a colocarlo mejor en este orden: debilidad, enfermedad y muerte. El ser humano antes solamente tenía que decidir moverse por el Edén sin problema alguno. El ser humano antes tenía vida abundante sin problema alguno. Su naturaleza no estaba corrompida, pero al admitir el pecado se corrompió esa naturaleza. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque siguieron la propuesta de aquel que había sido instituido. Yo creo que Eva, si hubiese preguntado, vea, señor Satanás o señor diablo, ¿y usted por qué vive aquí? ¿Usted dónde vivía antes? Y él le hubiera dicho, no, yo vivía en el cielo con Dios. Eva tuvo que haberle preguntado, ¿y por qué se vino por así tan bueno? Bueno, la serpiente engaña a Eva y le dice, serán como dioses, pero hasta ese momento ninguno ha llegado a serlo. Eso hizo vulnerable al ser humano, iglesia. Eso hizo vulnerable a nosotros los seres humanos. Y por eso ahora un pequeño virus puede llegar a matarnos. Algunos se dieron la tarea de buscar trascender por sí mismos. Entonces adoran imágenes con oídos que no oyen y que tampoco escuchan.
adoran imágenes que hacen incluso con sus propias manos, pero que la imagen no tiene más fuerza que aquel que le posee las mismas propiedades químicas o físicas del mismo material con el cual fue hecho. Algunos otros se la pasan haciendo esfuerzo tras esfuerzo para alcanzar misericordia. Otros, como por ejemplo, y eso lo conocí en estos días de tanta información que llega por redes sociales, que se flagelaban cuando llegó la peste negra, y entonces decían que era un castigo de Dios y que había que pegarse 3 veces al día, 33 azotes para completar la edad de Cristo. Entonces que lo recordaban 3 veces porque el Señor muere, permanece muerto 3 días, y entonces fue que murió a la edad de 33 años, y entonces eran 33 latigazos que se pegaban con flagelos, y por eso se habla del flagelo de la droga, del flagelo de tal cosa, y saben, porque tiene que ver con aquellos actos de flagelación. Y resulta que lo que hacían esos hombres era que sus heridas supuraban sangre, estaban contaminadas y las raticas iban detrás comiéndoselo. Entonces llegó a matar a una gran cantidad de personas en la Europa en el año de 1346 al 47. Murieron más de 25 millones de personas por interpretaciones erradas. Algunas personas hacen entonces ese esfuerzo de espiar su propia falta y de buscar que otro cambie. Yo hago esto para que el otro cambie, pero recuerden, cada uno carga con su propia responsabilidad. Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento? Tenemos 2 puntos. El primero, la ley de causa y efecto, que la entendemos. Entendemos que esa ley de causa y efecto afecta no solamente la parte física, sino también lo anímico y lo espiritual. Entendemos que esa ley de causa y efecto tiene unas consecuencias sobre lo anímico, sobre lo espiritual y sobre lo físico. Lo hemos visto y lo hemos considerado seriamente de acuerdo a la palabra. Entendemos que el corazón es engañoso, entendemos que el Señor busca los corazones, pero el Señor le da la libertad al ser humano para que decida de manera correcta. Y entonces vamos a entrar al último punto, en donde vamos a conocer al verdadero castigo divino. Vamos a identificar cuál es ese verdadero castigo divino. Y quiero llamarlo así, punto número 3, el verdadero castigo divino. La palabra castigo en hebreo se traduce pakak, y significa literalmente visitar. En el griego es dike, con K, dike, y tiene que ver con la justicia o la ejecución de una sentencia o castigo. Es usada en varios espacios de la palabra en el griego, y en algunas no está tomada como dike, sino como colasis o como epidemia. Cuando se habla de colasis está relacionado con un colapso, es decir, con castigar. Y cuando se habla de epidemia, se está hablando de pena o de castigo. En esencia, entonces, estamos hablando que la Biblia habla de un pakap, es decir, hay un momento en el cual va a visitarnos a justicia. En el griego, que hay un momento en el cual se va a dictar sentencia de justicia sobre la ejecución, o se va a realizar la ejecución de una sentencia o un castigo. Y en lo relacionado con lo que es colapso, es que se va a propinar un castigo a aquella persona que lo merece. Entonces, mi querido, la Biblia es el testamento para aquellas personas que han sido y somos y hemos sido escogidos por Dios. Ahora, tú también puedes llegar a serlo. En Juan capítulo 1, verso número 2 se dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, Dios permite que tú puedas decidir de manera voluntaria, otra vez, mente, emociones y voluntad, en el alma, para que cuando tú hagas ese reconocimiento, cuando hagas esa confesión pública de decir: Señor, ¿sabes qué? Te necesito, solo no puedo, Jesús, te hago mi Señor y Salvador personal. No me hago yo mismo quien me defiende, no me hago yo mismo aquel que estoy buscando con mi esfuerzo librar mi condena o librar mi purga, sino más bien: Señor, ¿sabes qué? Te necesito. Cuando tú y yo hacemos eso, somos aquellos que el Señor aparta. Y santo significa hacer eso, apartado. El Señor dice que nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios, entonces tenemos un Padre en el cielo. No un Padre como los que quizás tuvimos aquí en la tierra, que pudieron cometer errores. No un Padre como que quizás nos dejó ausente y no estuvo presente en nuestra crianza, sino un Padre que es un Padre bueno. Y ese es el Dios que quiero que hoy tú conozcas, porque cuando hablamos del verdadero castigo vamos a darnos cuenta sobre quién recae el verdadero castigo. Porque mucho se ha dicho de un Dios castigador, pero no hablan exactamente de quién recibe el castigo. Y ha sido uno quien recibió el verdadero castigo. Porque Dios, a través de esa palabra, a través de ese testamento, ha proporcionado la guía y la fórmula a través de
ese mensaje para que haya un marco general de leyes. Él deja 10 mandamientos, deja ese marco conceptual, ese marco, ese postulado legal para que incluso los seres humanos, tomando esas determinaciones, esas acciones puntuales, puedan desarrollar las normas y las leyes de los hombres. Por eso tú encuentras en la Biblia un mandamiento que dice, no robarás. Y por eso en el Código Penal encuentran acerca sobre el robo. Y también habla acerca de no matarás. Y por eso también en el Código Penal encuentras acerca sobre aquel que propina la muerte a otro. Entonces habla de homicidios culposos, homicidios. Eso proviene de un origen en el cual Dios da un estándar. Pero Dios lo que quiere de ti y de mí es que usted y yo conozcamos su testamento, porque por medio de él revela su misericordia, revela su amor, revela su ira y revela su mano castigadora. Es decir, revela cuándo es que realmente es esto que está sucediendo es por castigo de Dios o es porque realmente es un proceso de ira del Señor. Y no tiene que ver con esos eventos, por ejemplo, particulares que muchos quizás han venido a traer a colación y a decir que ha sido un castigo divino, cuando sencillamente ha sido un acto de responsabilidad humana, un acto de no cuidado humano. Vaya conmigo al Salmo 30, por favor. Salmo capítulo 30. Dios sí desata la ira sobre aquellos que desprecian su nombre y sobre aquellos que se burlan de él o sobre aquellos que no reconocen su poder. Pero es un evento puntual y hacia aquellos. Y aquí dice entonces algunos, es que viene sobre todos. Sí, porque por la acción de unos, otros sufren consecuencias, pero no por lo que Dios está haciendo, no por lo que Dios dispuso. Recuerda a la chica que sufrió ir ante el tribunal y admitir una acción, aun cuando ella no había sido. Ella recibió el peso de la justicia, lo que pasa es que la justicia la absorbió. Y tienes que sentarte en eso, querida iglesia. Salmo 35 dice, porque solo un instante dura su enojo, escucha bien, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Fíjate que el Señor, hay un momento en el cual hace cumplir su justicia. Hay un momento en el cual, y en un instante particular, Él desata la aplicación de la justicia, pero no va más allá de lo que es la justicia que Él ha dado y que ha dado a conocer. Pero fíjate que dice que por toda una vida permanece su bondad. Entonces es más Dios, un Dios de misericordia, que un Dios de ira, de juzgamiento, de acusación y de destrucción. El Dios que yo conozco, el Dios que ha salvado y ha transformado mi vida, y asimismo la de muchas personas, es un Dios de amor. Y eso usted y yo lo podemos ver a través de la gracia dispensadora. ¿Qué es eso, la gracia dispensadora? Que es aquella que llega por medio de la redención, o de que Jesús, su Hijo, el unigénito, ocupa el lugar tuyo y mío para que la ley de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios y el castigo de Dios llegue sobre la vida suya. Y Él era inocente. Y esta es la verdadera justicia, el verdadero castigo. El verdadero castigo fue propinado al unigénito, a Jesucristo, a Jesús el Señor. Fíjate que el Señor, cuando está colgado en la cruz, tanto la tierra y el cielo se oscurecen, hay temblores y todo lo demás, porque Dios no tiene contacto con su Hijo. Su Hijo está llevando y está cargando con toda la culpa, la iniquidad, el pecado de toda la humanidad. El de esa época, el de la época anterior a esa época y el de la presente época. Absolutamente toda la carga del pecado recae sobre nuestro Señor Jesucristo. Y sobre Él recae la ira de nuestro Señor. Vaya conmigo a Isaías 53, por favor. En el verso 5, Isaías 53, 5 dice lo siguiente: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Usted y yo somos sanados, y quiero partir de ahí, porque lo que estamos necesitando y lo que estamos implorando a Dios es que mire a su pueblo, es que mire a este lugar, a este mundo que Él dispuso en un equilibrio, y que por alguna acción puntual se desequilibró, que mire con misericordia, que dura toda una vida, para que nos dé sanidad, para que lave y limpie esta tierra con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo.
porque dice que Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones, las tuyas, las mías, las de aquellos que no quieren reconocerlas. Dice que fue molido por nuestras iniquidades. La iniquidad tiene que ver con la maldad, con el pecado, con el desorden, con aquel que viola y violenta la ley y no lo reconoce, como aquel hombre que no reconoce que infringe la falta. Esa es una iniquidad. Y entonces dice que sobre él, sobre Jesucristo, recae el castigo. Y ese es el verdadero castigo. El verdadero castigo. Y es el precio de esa paz. Mientras Jesús carga el castigo, usted y yo tenemos paz. Quizás algunos digan, pero es que estamos ahora confinados en nuestra casa, pero estás en paz. Tienes dificultades para entenderte con tu cónyuge, con tus hijos. Tiene momento para vivir y hacer pactos de paz y comprender aquello que en un momento determinado injustamente rompió el poder de la unidad del hogar. Acompáñenme a Gálatas 3, por favor. En Gálatas 3, usted y yo vamos a percatarnos aún más de ese castigo divino, sobre quién recae y por qué no recae sobre nosotros. Vuelvo y repito, algunas acciones tienen consecuencias. Alguien en algún lugar de nuestro mundo permitió que hacia él llegara un virus. Están hablando muchas cosas acerca de lo que ha pasado, pero quiero sentarme solamente en esos hechos puntuales. Alguien adquiere el virus y ese alguien lo transmite a otro y empieza a proliferar en una ciudad. Luego salen de esa ciudad algunos otros que no dicen llevar el virus, o que no quisieron decir que tenían contacto con aquellas personas que tuvieron contacto con el virus. Entonces salen y dispersan el virus por otras ciudades de la China y también asimismo por otras ciudades del mundo. Algunos están hablando del Dios castigador. Yo estoy aquí mencionando a que algunos hombres tuvieron un error, una irresponsabilidad, un acto de irresponsabilidad y diseminaron el virus a todos los demás. Por eso cada uno carga con su propia responsabilidad. Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y quién se colgó en un madero? Jesucristo. Jesús el Señor se colgó en un madero. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo asumo la responsabilidad, yo asumo el cargo del castigo de Dios Padre, yo asumo la verdadera ira de Dios Padre sobre la humanidad, sobre mi vida. Eso hizo Jesús. Por eso tú no tienes que hacer más actos de flagelación, no tienes que ir pegando, viviendo, pagando la pena. Tienes que sencillamente reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal, porque es tuyo y Él te da ese derecho y te da esa oportunidad. Porque si tú lo haces, te da el derecho a ser llamado hijo de Dios. Y al hacerte hijo de Dios, el Padre que está en el cielo te pone un sello. Y el sello es el Espíritu Santo. Y dice entonces que te hace su templo, que somos templo, iglesia. Por eso la iglesia no es este edificio, por eso la iglesia no se queda quieta, por eso la iglesia no se para, porque la iglesia somos tú y yo, en donde Cristo Jesús es la cabeza. Por eso la iglesia somos nosotros, las piedras vivas de Carlos Pedro, en donde Jesús es la piedra angular, que algunos decían conocer la palabra y le condenaron. Quiero sentarme otra vez en estos versículos. Salmo, que leímos ahora, Isaías y Gálatas. Salmo 35, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Y en estos momentos el mundo está en oscuridad, pero sabes que cuando usted y yo vamos de la mano de Dios, caminaremos aún en la más densa oscuridad y habitará la luz en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo somos templo del Señor, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Y no es para hacer cosas extraordinarias y movernos en cosas de emociones, sino es para vivir con convicción antes que por emoción, iglesia. En Isaías, Él fue traspasado, Isaías 53:5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a su heridas fuimos sanados. El verdadero castigo llegó a la vida de Cristo. El verdadero castigo llegó sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero castigo. Él asumió el verdadero castigo.
no una religión, no lo que dicen algunos que pretenden a través de postulado formular que hay una religión de un Dios que es castigador, porque lo que yo te acabo de presentar es un Dios que es toda ternura, es un Dios que es amor, es un Dios que da la vida por los suyos. No como aquel hombre que no fue capaz de presentarse ante el juez y decirle: señor juez, es mi culpa, yo estacioné mal el vehículo, cóbreme el dinero a mí. ¿Tú qué harías? ¿Qué piensas que habría hecho este juez si estuviese al frente a aquel individuo que hizo que sus hijas y su esposa fueran llorando a un tribunal porque no tenía ni siquiera para comer, porque este hombre no les daba la alimentación? Sobre él recaería el castigo, iglesia. Y es lo mismo. Jesús dijo: ok, pero Dios Padre dijo: ok, sobre ti, Jesús, sobre ti que eres mi hijo, va a recaer toda mi ira y todo mi poder de castigar, porque podría destruirnos. Se acabó la tierra. Pero ¿sabes qué? En Él tenemos esperanza. En el Señor tenemos esperanza. Porque Jesús hace lo que ninguno puede lograr. Jesús logra lo que ninguno puede alcanzar. Jesús alcanza lo que ninguno puede llegar a pedir de Dios Padre. ¿Y sabes por qué? Porque por medio del sacrificio no vamos a lograr absolutamente nada. Por medio de flagelaciones, ni ritos, ni cosas de esas vamos a alcanzar absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el único que cumplió la ley. Y al haber cumplido absolutamente toda la ley, Él tiene derecho a reclamar ser resarcido. Él dice: yo no tenía por qué pasar por esto porque yo no cometí ninguna falta. Como cuando tú pagas algo que no tenías por qué pagar, puedes volver a cobrarlo y decir: ¿sabes qué? Mira, me cobraron esto y esto no lo llevé. Me cobraron esto y esto no es de mi cargo. Te lo reintegran. Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. La ley y los profetas, Antiguo Testamento. No he venido a anularlos. Escucha bien, ¿qué es lo que está en el Antiguo Testamento? Ahora quiero centrarme en esto. Hay muchas acciones del Antiguo Testamento que para usted y para mí ya no son aplicables, como por ejemplo el sacrificio de animales, porque Jesús es el único sacrificio, el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único sacrificio válido y no hay que hacer más sacrificios porque no hay más grande sacrificio que el que hizo Él en la cruz del Calvario. Lo que Jesús vino fue a hacer cumplir la ley y validar lo que los profetas dijeron. Entonces dice así: no piensen que he venido, y estoy leyendo Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y como Jesús cumple, y sobre Él no había culpa, sobre Él no había derecho a ser castigado, Él puede decir: los que se alleguen a mí, a aquellos que se peguen a mí, a aquellos que me admiten y me acepten y confiesen mi nombre, no van a ser castigados. Y eso es lo que Dios tiene para ti: esperanza. Que la sangre de aquel justo lave y limpie tu cuerpo y te limpie de coronavirus, COVID-19, de cualquier otra. Pero tú necesitas creer, necesitas recibirle y decirle: Señor, sabes que te necesito, solo no puedo. Y es una oración personal, es un acto individual, porque es tu responsabilidad. Cuando tú haces a Dios, a Jesús, tu Señor y Salvador personal, estás haciendo una conexión que se había roto por el pecado. Antes de terminar, quiero hablarles algo muy breve acerca de lo que he venido tocando en este último punto. A usted y a mí el hecho de que Jesús haya cumplido la ley no nos habilita, ahora siendo hijos de Dios, no nos habilita a que volvamos al pecado. No nos habilita a que tomemos acciones y decisiones irresponsables, ni tampoco nos habilita a que nos violemos los semáforos en rojo y que pasemos por la faja las leyes de los hombres. No. Por el contrario, nos hace responsables. ¿Sabes por qué? Porque sin merecerlo, gracias, no fue entregado, perdón. Por eso tenemos que ser enteramente responsables. ¿Responsables de qué? De cuidar nuestra salvación, nuestra santidad, nuestra limpieza, porque no lo merecimos. Recuerdan que les hablé acerca de la dispensación de la gracia. Bueno, primero fue Noé, la tierra fue limpia y lavada. Luego viene entonces el pueblo saliendo de Egipto.
Y así, pero llega el último momento en la historia de la humanidad, y es cuando viene Jesús. Y es que Jesús dice, esta es la última oportunidad. Y no estoy hablando de que el mundo se va a acabar por esto del COVID-19. Jesús dijo incluso, nadie sabe cuándo, solo mi Padre. Oye, si Jesús lo dice, ¿por qué tendremos que asegurarlo nosotros? Más bien vivamos con la esperanza de, uno, saber que cuando recibimos a nuestro Señor, que Él nos recibe como sus hijos, que nos sella con el Espíritu Santo de la promesa, tenemos vida abundante. ¿Sabes por qué? Porque la conexión de la pérdida espiritual que tuvimos por el pecado de nuestros primeros padres vuelve a conectarnos eternamente con el Dios creador, con ese Dios perdonador, con el Dios que consuela. Y es el Espíritu Santo que hoy en día necesita, a través de tu petición, escucharte y decir, ¿sabes? Espíritu Santo, ven y dame consuelo, porque hay muchas personas que han perdido seres queridos. Usted y yo somos libres, pero no libres para cometer infracciones. Si usted y yo cometemos una infracción, recibiremos ley de causa y efecto, el castigo, la pena, la imposición por aquella infracción cometida. Concluyamos, iglesia. El Señor requiere nuestra obediencia, nuestra confianza, y de que vivamos creyendo en su palabra, en su testamento, sus buenas nuevas. Él requiere que usted y yo como iglesia entendamos que la iglesia no es un inmueble, no es un edificio, que el edificio no salva, que no salva un predicador, que no salva tener el último libro, que salva Jesucristo. Porque aquel libro que puedas llegar a tener de último, como el último bestseller, no te va a llevar a una vida eterna, la que habló Viktor Frankl, sino quien te va a llevar a la vida eterna, quien te va a dar esperanza y seguridad, quien te va a quitar la religiosidad y te va a alejar de la maldad, es Jesucristo el Señor, porque Él es el que limpia. Jesús es el único que limpia, porque Él asume el pecado. Toda la suciedad, la porquería del pecado la lleva Él. Dios no es castigador. La doctrina cristiana no habla y enseña tampoco acerca de un Dios castigador, sino enseña acerca de un Dios que es toda ternura, un Dios que es justo y que sabe dar a sus hijos cosas buenas, un Dios que no admite el pecado, porque ante el pecado está la ley, y cuando incumple la ley viene el ataque. Iglesia, oremos. Padre, colocamos en tus manos este tiempo y te damos gracias por la oportunidad que nos das de llevar el mensaje de tu palabra desde este lugar, Señor, porque lo llevaremos desde otro lugar sabiendo que somos tus hijos, Señor. Y yo quiero pedirte a ti donde estás allí, por favor, usted siga orando, siga hablando con Dios acerca de esto que ha comprendido y que yo sé que le ha dado libertad y que le ha dado seguridad. Pero a ti que quizás no tengas o no hayas tenido esa experiencia personal, ese encuentro personal con el Señor, o que quizás hayas vivido distante de la verdad y que hoy la has conocido y que te ha dado libertad, quiero pedirte por favor que cierres tus ojos y con tu corazón bien dispuesto y con tu boca bien abierta pronunciando esas palabras que yo te voy a guiar, porque no es una oración esquema o que tiene que ser de esta forma u otra. Debes decirle al Señor Jesús que lo hace su Señor y Salvador personal, porque su sangre te lava y te limpia, porque Él cargó con tus pecados y se hizo maldición por ti. Di conmigo así, por favor. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, que solo no puedo. Hoy reconozco que solo a través de ti tengo perdón, porque tú te haces maldición por mí, que toda mi vida pasada queda atrás. Hoy, Señor Jesús, al hacerte mi Señor y Salvador personal, recibo el perdón a todos y cada uno de mis pecados y recibo una vida nueva, me haces nueva creación. Hoy también recibo el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y a su vez, el Padre que está en el cielo escribe mi nombre allí en el registro notarial celestial. Vamos a la cena, por favor, y recordamos por ello. Recordemos los eventos: el primero, la muerte del Señor Jesús, y el segundo, su segunda venida.
Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora inclinen su rostro ahí y ahora mientras bien, vamos a orar por cumpleaños, aniversarios, no sin antes pedirles el favor, si usted quiera llegar, enviemos las ofrendas a la iglesia, por favor puede hacerlo a través de la cuenta de PAN Colombia, cuenta de ahorros 19729612289. Puedes hacerla por transferencia o por consignación directa a través de corresponsal y nos notificas vía correo valledupar@casarroca.org el valor del diezmo, lo que has entregado, y nos colocas cuando hiciste la transacción para poder nosotros llevar el control de eso, registrarlo en el libro debido, y si tienes la oportunidad, toma la foto y lo mandas por allí mismo. Muy bien, oremos por las personas que hacen aniversario. Si alguna persona está de aniversario como parejas, pues celebren su aniversario en casa, qué bueno. Si estás cumpliendo años, cumpliste años, aquí tenemos una promesa para ti que cuando vengas te la vamos a entregar. Y vamos a orar por los médicos, las personas de la salud. Señor, oramos en nombre de Jesús por aquellas personas que están de aniversario, que han estado de aniversario esta semana. Te pedimos que los bendigas, que los guardes, que los protejas, Señor. Que permitas que mantengan la unidad, Señor, y sean aquel fruto de esperanza para los suyos, para que muchos más sigan siendo como aquellos que hoy celebran un día más de aniversario en su matrimonio. Oramos igualmente, Señor, por aquellas personas que están en el ámbito de la salud. Resguárdalas, protégeles, Señor, para que sean ellos aquellas personas que a través del cuidado suyo, Señor, otros son sanados, porque tú obras y operas en procura de nosotros, Señor, no solamente a través de la medicina, sino también a través de una manera milagrosa y extraordinaria, como solo tú lo puedes hacer, a través de tu sangre preciosa. Oramos también, Dios, por las personas enfermas. Oramos para que guardes y protejas nuestra ciudad y nuestra casa, Señor, para que cuando pase, Señor, aquella enfermedad, por siquiera por nuestras casas o por nuestras cuadras, Señor, no se allegue hacia adentro o hacia el interior de nuestras casas, y mucho menos hacia nosotros. En el nombre de Jesús oramos con un acuerdo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Quiero también indicarles, el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos entregando también la transmisión de la enseñanza de las 7 de la noche los miércoles, y los ministerios de edificación como Mujer Integral, Hombres de Bien, Josué, Timoteos también se están transmitiendo, se van a transmitir. Los chicos de Roca Kids van a llegarle ahora enseguida en nuestro video para que los niños también estén también desarrollando Roca Kids en casa. Así que papá, mamá, puedes hacer esto en casa con tus hijos y volverte un formador de Roca Kids en tu casa. Que la iglesia del cielo bendiga, que Dios nos guarde, nos proteja, que guíe a las autoridades y que limpie toda esta cosa del coronavirus o del COVID-19 para que no afecte más personas en nuestras ciudades, ni nuestro país, ni otros en el mundo entero. En el nombre de Jesús los bendecimos y los despedimos. Amén. Chao.